hablar acerca de la contabilidad. Bueno, la contabilidad se demostró por primera vez como una base científica en la famosa obra de Summa de Aritmética, Geometría Proporcional y Proporcionalita, escrita por Luca Pacioli, publicada en Italia, específicamente en Venecia, en 1494. Bueno, hoy en día la contabilidad como ciencia se encarga de demostrar, por medio de las cuentas, la situación financiera y económica de la empresa. Hablar de contabilidad, hablamos de la clave para la gestión empresarial. La contabilidad se define como aquel proceso que permite identificar y comunicar la información contable, misma que permite formular juicios. Además, propicia la toma de decisiones en los órganos ejecutivos, que son aquellos quienes conducen el destino de la empresa, y así poder enrumbarla hacia la excelencia. Podemos decir que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, ya que mediante ella las empresas u organizaciones van a expresar sus distintos estados o situaciones en forma permanente, así como las distintas variaciones sufridas como consecuencia de sus múltiples operaciones realizadas, induciendo a los usuarios una correcta toma de decisiones. La contabilidad es un arte, desde el punto de vista de la teneduría de libros, que son los instrumentos de los cuales se sirve, para cumplir con el análisis e interpretación de las anotaciones hechas en estos, utilizando para ello orden y buen gusto en su registración. Buenas tardes. Hoy vamos a llevar a cabo una entrevista en compañía del licenciado en contabilidad Jover Ciesa Terán, quien es gerente comercial en la empresa Arigas Conexiones Sociedad Anónima Cerrada. Mi nombre es Carlos Diego Manuel Cárdenas López, soy estudiante de contabilidad y finanzas, y antes de realizar esta ronda de preguntas vamos a darle pase al licenciado para que se presente. Muy buenas tardes, chicos, gracias por la oportunidad en esta tarde de poder estar con ustedes y poder un poco compartir mi experiencia y estos años acá de trabajar, como contador, ¿no? Y también en otras áreas, ¿no?, relacionadas a la contabilidad. Que les habla, su nombre es, como ya dijo Diego, Jover Ciesa Terán, gerente comercial de la empresa Arigas Conexiones SAC, empresa que se dedica al rubro de instalaciones de gas, ¿no?, gas GLP y gas natural, especialmente gas natural, ¿no? Trabajamos con la contratista Cálida, ¿no?, acá en Lima. Y bueno, estoy ya hace como, bueno, estuve trabajando 3 años antes y bueno, últimamente, desde el año pasado, nuevamente he retomado a volver a trabajar en la misma empresa Arigas Conexiones, después de 2 años de estar fuera de esta empresa, ¿no? Nuevamente retomé a partir del año pasado. Para mí la verdad es un honor y la verdad también un placer poder estar con ustedes jóvenes y poder compartir un poco de mi experiencia. Bueno, sin más ni nada, bueno, vamos a continuar con esta pequeña, no sé, entrevista o debate y poder compartir un poco sus inquietudes. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por su participación. Iniciando con la ronda de preguntas, vamos a pasar con lo que es contabilidad, que como sabemos es la ciencia que brinda la información de los acontecimientos económicos, financieros y sociales que ocurren dentro de una empresa, donde son registrados de manera sistemática y significativa en términos de dinero, para el mejor entendimiento de los usuarios, para que así puedan tomar la mejor decisión ante cualquier problemática. Basados en este contexto, nos preguntamos cuál sería, cómo se asegura usted de no olvidar los detalles y garantizar la precisión cuando realiza sus estados financieros. Muy bien. Importante, bueno, antes de empezar a responder con el tema, importante estar seguros de que es una ciencia, ¿no? Siempre, el que le habla, siempre me acuerdo que en
en nuestra facultad, Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, de la Universidad de Cajamarca, siempre los economistas, no, ustedes no son una ciencia, siempre, ¿no? Esa discusión de si era ciencia o no era ciencia, pero bueno, como contadores siempre defendemos eso, es una ciencia, ¿no? La contabilidad es una ciencia, la verdad. Sí es cierto, ¿no? Como le digo, es importante poder, ¿cómo se llama? Es importante poder tener y saber, ¿cómo se llama? A ver, perdón, un ratito. Poder garantizar y con precisión poder detallar, ¿cómo se llama? El proceso de poder estar seguro que el proceso, el procedimiento y el registro contable de todas las transacciones que se han realizado mensualmente o en el mes especialmente, ¿no? Porque mensualmente hay que declarar, ¿no? Impuestos, hay que hacer declaraciones en la SUNAT y tantas cosas mensualmente, ¿no? Ahí se hacen los registros, se hacen muchas veces los pagos también a los proveedores, se hacen los pagos o también las cobranzas a nuestros clientes, se paga al personal y todo lo demás. Entonces es importante poder estar seguro de que nuestros estados financieros mensuales que generamos es el fiel reflejo de lo que se ha registrado o lo que se ha ejecutado, se ha hecho durante el mes, ¿no? Qué mejor, de repente, a través de un ejemplo, ustedes me puedan entender la importancia de poder ser detallistas y precisos al momento de hacer nuestros registros y nuestras operaciones, ¿no? Claro, el contador mayormente no es el encargado de registrar, para eso hay auxiliares, ¿no? Ustedes como contadores más que todo están aplicados a ver al fin de mes que estos estados financieros se han hecho de la mejor manera, pero para eso tenemos que conocer, y yo recuerdo justamente en una empresa, Proacer se llamaba, Sociedad Anónima, principal contribuyente del PRICO, año 2001 más o menos, 2001-2002, una experiencia, ¿no? Personalmente el que le habla recién estaba empezando, era asistente, me acuerdo, allí en una empresa grande, era una empresa muy grande, millones al mes, soles. Entonces, como principal contribuyente, era una posibilidad poder ejecutar y poder pagar los impuestos y todo demás eran fuertes. Equivocarte ahí era una multa. Entonces, una experiencia, yo le decía, hay dos maneras de registrar, ¿no? Uno que es manualmente y otro a través de ¿cómo se llama?, de las computadoras, de un sistema operativo, ¿no? En ese tiempo nosotros trabajábamos un procedimiento contable, y uno recién que estaba en el auge de las computadoras, en un proceso DOS, un programa SAI se llamaba. DOS, cambiamos a un programa ya en Windows, lo último que estaba entrando. Eran pocos los que manejaban Windows, mayormente tiempo DOS, la mayoría. Y entonces hicimos una implementación, se hizo ese procedimiento, y esto que la verdad nos abrió muchas posibilidades mejores, ¿no?, de poder registrar. Recuerdo que esto estaba, contabilidad al final, todo compilaba, ¿no? Del ejemplo, del área de producción, compilaba también lo de acá de caja y bancos, compras, caja chica, logística, ¿no?, almacén, todo, ¿no? Al fin de mes nosotros nos tocábamos una tecla, un botón y cerrábamos todo, corríamos, ¿no?, y cerrábamos. Y nos pasó una experiencia con un señor acá en caja y banco que manejaba, que no había corrido. ¿Por qué me di cuenta que no había corrido su programa? Porque cuando yo miro en mis balance de ese mes, era lo mismo en el área de caja y bancos en el mes anterior. Entonces dije, no, es imposible que pueda ser el mismo monto que me figure, porque hay transacciones que se han originado durante el mes. Entonces yo fui a ver y conversar con él y dije, mira, tú acá no has cerrado tu... Él tenía primero que correr, así, cerrar se llamaba, lo hacía correr y cerraba todo y se generaban los asientos contables, de ahí pasaba contabilidad. No había hecho esa operación.
hazlo, no quiso, no, que si lo he hecho, porque si lo hago de nuevo se va a hacer doble. Bueno, total que me fui y yo iba a cerrar ya. Entonces cerré y al final, cuando pasó el tiempo, al siguiente año, cuando íbamos a hacer el balance general, volvimos para generar el general, teníamos que mes por mes volver a abrirlo y cerrarlo de nuevo, para que compile todo el año. Entonces, como este señor había corrido después que yo me había ido, cuando hice esa operación nuevamente de descompilarlo y volver a correrlo para generar el balance general del año, me cambió ese mes. No era el mismo con el balance que teníamos ahí registrado mes a mes. Y eso fue tener que hacer unos asientos contables. Bueno, al fin de año tuvimos que regularizar eso con unos asientos, hacer unas operaciones para poder hacer ese desbalance que vio en ese mes con el otro mes, poder cambiarlo. Fue todo un problema, pero algo que pasó. Y entonces nosotros como contadores de repente debemos justamente estar preparados y saber el proceso que tú manejas contable mensualmente, cuando tú cierras tus procesos, qué cuentas genera, qué cuentas mueve, qué es lo que se ve reflejado en los balances, o porque tú sacas ahí tu balance, si cambió o no cambió con el mes pasado, si hubo una variación o no hubo variación, ¿no? Si tú ves de repente que algo no se movió, significa de repente que alguien no cerró su proceso. Mayormente en lo que es computarizado, mayormente los procesos se tienen que cerrar, cada área cierra su proceso y después que haya cerrado pasa al área contable. Cuando no es eso, no hay problemas, ¿no? Y es importante, como digo, ustedes mismos que ya saben los estados financieros, los balances, para poder tomar decisiones, ¿no? Y para también no solamente eso, sino ver si la empresa está ganando, está perdiendo. Entonces, si hay algo que no está, no ha pasado o no se ha contabilizado, de hecho que ese estado de cuenta está mal, no está bien, algo está mal ahí. Entonces es importante, pero nosotros como contadores, como les digo, tenemos que conocer, ¿no? Cuando, ejemplo, caja y bancos, ¿qué cuentas, cuando tú haces el cierre, qué cuentas van a pasar a tu balance, ¿no? Porque cada proceso, cada área genera unas cuentas. No es que, ejemplo, caja y banco no va a generar, ejemplo, no sé, 60, no sé, 20 mercaderías o 61 variaciones de existencias, esas cuentas no lo va a generar caja y bancos, ¿no? Entonces tú tienes que conocer el proceso y qué cuentas, cada proceso o cada área, qué cuentas va a generar para tu balance. Eso es importante, ¿no? Saberlo, conocerlo y ver, ¿no? Y ver. El resto de la toma de decisiones y todo lo demás, esas son cosas de repente ya que lo vas a ver en tu balance y ustedes también pues lo van a ir viendo. Pero sí es importante, como dice, ser detallistas, ser minuciosos y poder registrar allí nuestras facturas, nuestras compras, ¿no? O sea, tanto de ventas y de compras, todas esas cositas es importante, ¿no? Los gastos administrativos y todo lo demás, agua, luz, todo eso es importante. Creo que como contadores es una profesión justamente que necesita ser bastante detallista y bastante preciso en la información que manejamos, chicos. Muchas gracias por su aporte. Opino lo mismo, que el detalle está la clave. Pasando a la siguiente pregunta, que como saben, basados en que estamos en la era digital y tecnológica, la inteligencia artificial ha demostrado ser muy favorable para la labor del contador público, porque ha demostrado darle más facilidad en sus actividades a los contadores, dándoles más tiempo para el análisis, la toma de decisiones estratégicas y la proyección a futuro de una empresa. Basado en su experiencia, ¿considera que la implementación de un software contable es necesaria o que se quede con el registro manual? Muy bien, chicos, en cuanto a su pregunta, sí considero que sería importante ¿no? considerar que las empresas
puedan implementar un software dentro de las empresas o que sigan de repente utilizando, ¿no?, una contabilidad manual. Bueno, personalmente pienso que es importante que las empresas tiendan a implementar un software contable dentro de sus empresas, ¿no?, por más pequeñas que sean. De hecho, en definitiva, es más preciso de repente, nos agiliza también la información en cuanto a obtención de resultados, ¿no? Supongamos si queremos tomar un inventario rápido, podemos imprimir una hoja en el momento y podemos hacer un inventario in situ ahí en el momento de repente. Podemos, ¿cómo se llama?, imprimir un balance también. Cerramos los procesos y podemos generar automáticamente un balance que con manual implicaría más tiempo en hacerlo, ¿no? De repente demorar unos días en hacerlo manualmente, cerrar los libros y todo lo demás. Es importante, pienso, la implementación de esto, ¿no? De implementar también en las compras, en las facturas, ¿no? El proceso es, como yo le decía a usted, uno registra ya una base de datos, sus proveedores, tus clientes, y con solo poner el RUC ya automáticamente todos los datos están siendo procesados, ¿no?, al momento de emitir una factura. Y entonces es importante, pienso yo, como digo, implementar los software. De hecho la tecnología es así también, es más, ¿no?, el margen de error es mínimo, es más preciso de repente al momento de procesar la información, y el contador está para analizar, como le digo, más que todo para analizar, para tomar decisiones de acuerdo a la información que nos puedan arrojar el software contable, ¿no? Y yo pienso que sí es importante. Y las grandes empresas también es importante. Sí, de repente en una empresa pequeña no habría mucha diferencia entre llevar un manual y implementar un software, ¿no?, que es algo digital. Pero ya en una mediana empresa, en una gran empresa, se imaginan en un banco, lo tedioso que sería llevar, o fue en su momento llevar la contabilidad. Entonces, sí es importante. De todas maneras, es una opinión personal que creo que toda empresa debería llevar o implementar un sistema contable, por más pequeño que sea. Nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones. Pasando a la siguiente pregunta, para que la empresa controle sus ingresos y gastos, es necesario crear y planificar un mecanismo para para gestionar los errores más frecuentes de pago y cobro. Por eso es que queremos saber cómo minimiza usted el riesgo de cometer errores en su trabajo, o si podría describirnos alguna situación por la que haya pasado. A ver, en la parte contable, lo que se llama en el tema de pagos y no pagos, cobros y todas esas cosas, mecanismos. Yo pienso que antes de pensar primero en cómo yo creo un mecanismo de pago para controlar mi compra y mis ventas, una parte importante dentro de un proceso de una empresa tiene que ver mucho también tiene que ver el tema de, ¿cómo se llama?, del control de inventarios. Es una parte muy importante, ¿no? Y el control de inventarios a veces también es parte de la contabilidad, y es parte muy importante. El que le hablo, un tiempo yo trabajé en una distribuidora, no mayorista ni nada, estamos hablando de distribuidora en la ciudad de Lima. Hay 5 distribuidoras, por ejemplo, la planta no vende la gaseosa en Coca-Cola, no vende, sino el que vende la distribuidora, ¿no? Ahí están los camiones que salen de reparto y todo eso, están en una distribuidora. Ellos son los que van a las tiendas, van a los mayoristas, a los mercados a ofrecer. Y yo cuando trabajaba allí, el gran problema la gran fortaleza que tenía esta empresa era su sistema de inventario, ¿no? El sistema de inventario importante.
En otras palabras, que la mercadería que se compraba cuando ingresaba al almacén tenía que estar, ¿cómo se llama?, registrada correctamente. Lo mínimo que salía, si sea una gaseosa, tenía que estar registrado, ¿no? Es decir, las entradas y salidas de las compras y las ventas registrados al mínimo. Y eso tú lo podías después ver a través de tu inventario. Por ejemplo, cuando tú te ibas y comprabas, supongamos, venía un camión de planta trayéndote 200 cajas de Coca-Cola de 2 litros, 2 litros un cuarto creo que en el tiempo. Entonces, y vendías 100. El inventario bien tomado. A mí me pasó una experiencia allí, les voy a comentar, miren. Nosotros como distribuidores a veces se hacía préstamos. Yo el tiempo ahí era jefe de almacén y tenía que ver mucho con la parte contable, porque el tiempo me desempeñaba como jefe de almacén. Y nosotros a veces nos hacían préstamos entre distribuidoras. Y viene un distribuidor cerca de ahí de Lima, porque son por zonas en Lima, están divididos en cuatro zonas, norte, sur, centro, ¿no? Y esto, entonces, a pedirnos que le prestemos, sumamos una parihuela de spray, que eran 64 paquetes de 6 unidades cada uno, 40 cajas de Coca-Cola, y así, casi un camión lleno de diferentes cosas. Se le prestó, se llevó, se registró en el que le hablan, ¿no?, en tu salida de tu almacén, se registró, pasó al área contable, ¿no?, un préstamo de mercadería, y después pasaron una semana, nos devolvieron, se volvió a hacer el ingreso, hasta ahí todo bien. Y al cabo de más o menos un mes y medio, volvió a llegar un camión a devolvernos lo mismo que ya nos habían devuelto. El que le habla lo quería devolver, pero yo trabajaba, me acuerdo, ahí con el área contable, el administrador, administración a mi lado, y la parte del administrador era el hijo del dueño. Y me dijo, no, yo me voy a encargar de eso. Le dije, no, pero eso ya nos han devuelto, ¿cómo le vamos a volver a recibir? No te preocupes, déjalo nomás, ya que ingrese el camión, ya yo me encargo de eso. ¿Qué había pasado? La otra empresa que había tenido un mal sistema de inventarios, un mal sistema de, como tú dices, de control no era una compra, una venta, pero sí era un préstamo de repente de mercadería, pero en otras palabras era un ingreso al almacén de mercadería. No era una compra exactamente, pero sí era un ingreso. Y al final eso había generado también una salida de devolución de esta mercadería, ¿no? Y se volvió a dar otra vez, en 2 oportunidades. Significa que ellos le estaban generando, ¿qué le estaba generando a ellos? Una pérdida de toda esta mercadería, que era, estamos hablando, no sé, más de 10.000 soles, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos estaba generando? Un ingreso de repente adicional a esto, ¿no? Entonces, esas cosas no deberían pasar cuando hay un buen sistema de control de inventarios, un buen control. Y no solamente de inventarios, porque también un buen sistema de control contable, porque el contador, no sé, tenía que haberse dado cuenta, ¿no? ¿Entiendes? Porque toda transacción genera ¿qué? Genera un documento. Si acá no genera una factura, genera una guía de remisión, genera un documento de ingreso, salida de mercadería. Y eso tarde o temprano tuvieron que darse cuenta. ¿Entienden lo que digo, chicos? Tarde o temprano tuvieron que darse cuenta. No sé si a fin de año, en el balance, no sé, porque después ya la verdad, me fui a otra empresa a trabajar. No les recomiendo que sean jefes de almacén, menos de gaseosa, ni se metan. No saben el estrés que es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Porque la gente, yo tenía un Mimex con gaseosa ahí, de 2 litros y de agua. Le decía, chicos, si quieren gaseosa, vengan acá al lugar a gaseosa heladita. ¿Usted cree que la gente que trabaja en almacén iba a pedirme gaseosa? Yo me metía como en un almacén gigante, las cajas apiladas, torres, y ¿qué vas a ver? Es como edificios. Cuando me metía por en medio, estaban los de, ¿cómo se llaman? Los que trabajan en almacén, los auxiliares, tomándose de la gaseosa. Se lo sacaban de las cajas, se comenzaban a tomar la gaseosa. Se abrían ahí y se tomaba. Y después lo agarraban,
lo querían hacer pasar como que si se le fue el gas, dejaban un poquito, no, se fue el gas, desechos. Todas esas cositas no deben pasar. Y eso, como les digo, la parte contable también tiene que darse cuenta de esas cosas. Porque no solo, si pasa eso, también puede pasar, ¿cómo se llama? Que la mercadería se pueda perder, ¿no? Se pueda robar, en otras palabras, que alguien te pueda sacar la mercadería, ¿no? Que se pueda sacar la mercadería. Y eso no debería pasar. No, si donde no habré trabajado y la verdad, mucha gente que trabaja, lastimosamente tiene malas costumbres, que lo que está pensando es cómo robar, cómo sacarse las cosas de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos registrar. Es una experiencia que les cuento, como les digo, porque si no se dio cuenta el área de inventario, se tendría que haber dado cuenta contabilidad, de que había una doble guía de un préstamo de mercadería. Hubo 2 guías de salida por el mismo, entonces tuvieron que darse cuenta en su momento oportunamente. Es más, ni tuvieron que haberlo mandado porque supuestamente eso debería estar saldado. No sé si contabilidad o inventarios en el otro distribuidor fue el que ordenó que nuevamente se devuelva algo que ya se había devuelto, ¿no? Quién dio la orden no lo sé, pero sí eso me pasó a mí personalmente. Así es, chicos. Gracias por compartir esta experiencia, ha sido muy grata de escuchar. Bueno, pasando con la siguiente pregunta. Debido a esta pandemia, como sabemos, las medidas que ha tomado el expresidente Martín Vizcarra ha causado un gran impacto en la economía peruana, por lo que la Proinversión ha propuesto la promoción de proyectos y que es necesario atraer inversiones al país para que así el Perú vuelva a recuperar su economía y generar más empleos. Por eso, basados en este contexto, queremos saber cuáles son las estrategias que usted plantearía para atraer inversiones extranjeras a su empresa que elabora como gerente comercial. Muy bien. A ver, muy bien, como le digo, no, bueno, Proinversión es una empresa justamente que se dedica del Estado, que trata de promover lo que es tanto la inversión, ¿no? A través del público, privado, o a través de las famosas AC, Asociación Público-Privado, para poder invertir de repente en ¿qué le puedo decir? En lugares estratégicos, ¿no? O en ciertas, ¿cómo se llama? Áreas, ¿no? De repente hay ejemplo en infraestructura, en transporte, no sé. Entonces, todas esas cositas, Proinversión trata de ayudar, ¿no? A través de esta agencia de poder, ¿cómo se llama? Capitalizar de repente y poder ellos también ser un ente de que puedan apoyar y puedan ayudar a poder captar de repente con empresas internacionales o también mismas peruanas, poder asociarse y poder crecer, ¿no? Y poder traer desarrollo de repente a los pueblos. Supongamos que le hablen en el área de gas, acá en Lima al menos especialmente, es un monopolio, ¿no? Ni siquiera oligopolio, es un monopolio, porque está el único que tiene toda la atribución y todo el poder acá de vender el servicio, en otras palabras, o de dar el servicio y cobrar por ese servicio, es la empresa Cálida. El que le habla, y así como nosotros que habemos miles de empresas, que somos contratistas, ¿no? Independientes, que trabajamos para ellos, para Cálida, pero el que tiene el poder acá, por ejemplo, de poder hacer, como digo, llevar el gas a los distritos, poner las redes y cobrar y todo y cobrar por el servicio es Cálida. Ellos no pueden ejecutar, pero sí ellos son los que cobran al final, ellos son los que te venden el medidor y que te cobran. Cuando les digo que no pueden ejecutar es porque están prohibidos por ley, ellos no pueden ejecutar. En otras palabras, los que ejecutan y hacen las redes y ponen el gas hasta la casa, a las casas, son empresas como nosotros, ¿no? Entonces, pero en el tema del gas es un tema que falta mucho en Perú implementar. En todo el Perú más, ¿no? Pero supongamos en Lima
el parque automotor. En carros, en lo que es autos, en carros pequeños, autos o SUV, camionetas urbanas, el porcentaje es más o menos, no sé, no llega ni al 30%, pero al menos hay un parque automotor que sí se beneficia del gas natural o a veces del GLP. Pero en caso de los camiones o buses, es más limitado. Mucho menos, supongamos, en lo que tiene que ver con el tema de lanchas o botes, con lo que tiene que ver con la parte de pesquera, ¿no? Supongamos, el que le habla hace muchos años quiso implementar en otra empresa de gas, no en esta, abrir talleres para poder, ¿cómo se llama?, implementar y poner gas natural a camiones y buses. Acá sí hay 2 empresas que se dedican a eso, pero es tan limitado y tan pequeño que no de repente masifican este servicio, porque la implementación y el costo es un poco más fuerte, necesita una mayor inversión, ¿no? Y como le digo, para lanchas también nosotros quisimos poner especie de un grifo que esté ahí cerca, ¿no? Se puede decir cerca de un muelle, y se pueda implementar a las lanchas que usan diésel con gas natural y tener ahí como un grifo, como les digo, y estas lanchas, estos botes pesqueros que se dedican a la pesca humana, no tanto la comercial, que son más grandes, y poder abastecerlo de gas natural. Pero estábamos hablando cuando todo este proceso, nosotros quisimos levantar ahí, ¿cómo se llama?, un expediente técnico y todo lo demás. Cuesta implementar esto. Estamos hablando, no sé, de 10 millones de soles, algo más. Entonces, a veces para una empresa peruana que no es muy grande, invertir en esto es un poco difícil, ¿no? Y yo creo que sería importante, y yo el que le habla, yo estaría encantado de poder, una empresa americana de otro país venga y comience a invertir aquí, ¿no? Pero a través de una asociación con una empresa peruana, ¿no? Porque a veces, claro, a veces viene la inversión extranjera, viene y ejecuta algo y no deja nada acá para los peruanos, ¿no? Es importante. Yo, como digo, quisimos implementar esto. Me gustaría implementarlo. Sería genial implementar el gas natural, ¿no? Para el área, como le digo, que pesquera, y para el área de lo que es camiones y buses, ¿no? Es mínimo, es ínfimo, casi los camiones y los buses no funcionan. A pesar que en Lima hay gas natural, casi muy poco tienen esto. Menos los que van, camiones de carga que vayan a provincia, menos, porque acá hay gas natural, pero en provincia no hay, ¿no? Creo que Piura tiene, no sé, pero te vas por acá, ya sales, ¿no? Chimbote, Trujillo, no encuentras. Entonces, ¿de qué te sirve, no? Tener instalado en tu camión gas natural si no tienes estaciones de servicio que te puedan dar el gas. Entonces también eso se puede implementar, porque si no hay líneas de gas para llevar allá, sí se podría poner lo que se llama a través de baterías, que se llama gas virtual, también, ¿no? Virtual entre comillas, porque se llevan unos camiones con una especie de tanques de gas, y eso también se lleva el gas natural comprimido, ¿no? Lo que le llaman GNC, gas natural comprimido, y llega allí, y a través de unas baterías eso se descomprime y sale ya líquido, ¿no? Para poder abastecer a los camiones. Pero ese, como digo, es un proceso y es caro, pero sí se puede hacer, ¿no? La verdad, a mí me gustaría implementar esto, como les digo, pero es un poco trabajoso, porque si bien es cierto, por inversión, como toda empresa del Estado, es burocrática, ¿no? Y ahora más con la pandemia, más burocrática, porque ahora tú te vas a las... yo tengo, disculpe que meta esto, mi hijo que ya va a cumplir 10 meses, lo he escrito en su partida, no me lo he sacado, ya cuenta su DNI, he pagado, ya va a vencer el pago que le he hecho hace más de 6 meses, y no lo puedo registrar en la RENIEC, porque mayormente las empresas del Estado no están trabajando con la pandemia, todo virtual, y es un poco complicado, ¿no? Pero sí me gustaría implementar, como le digo, este tema del gas natural en lo que tenga que ver con la parte de pesquera,
y con la parte de camiones y buses, ¿no? Que es mínimo, ahí es mínimo la inversión, ¿no? Como le digo, el capital es fuerte, sí se necesitaría de repente inversión o privada de empresas más grandes o de capital extranjero, pues, ¿no? O a través, no sé, de una organización, pues, ¿no? Como acá en Perú, como COFIDE, de repente del exterior a través del Banco Mundial, no sé cómo se podría hacer, pero sí sería importante, ¿no? Estos proyectos poder ejecutarlos, ¿no? Muchas gracias por su aporte. Ahora pasando a la última pregunta. Las empresas del siglo XXI se enfrentan a un entorno cambiante, liderado por adelantos tecnológicos, producto de la globalización que están abriendo a una nueva era de oportunidades y expansión de mercados. Ante esta nueva realidad, son muchas las empresas que se preocupan por prosperar en un mundo continuo, o sea, que está en continuo cambio. A raíz de esta situación, ¿usted cree que la globalización empresarial puede significar una oportunidad para el crecimiento de la empresa laboral? O sea, donde usted labora, y si es así, ¿de qué manera? Un favor, ¿puedes repetir la última parte? Lo que pasa es que acá están por acá haciendo bulla. La última parte de la pregunta. Sí, por favor. Ya, es basados en el contexto que he dicho, si usted cree que la globalización empresarial puede significar una oportunidad para el crecimiento de la empresa donde labora. O sea, ¿de qué manera? Claro, es decir, de hecho que ¿cómo se llama? La ampliación o este mundo globalizado, donde cada vez se globaliza más los contextos tanto empresarial, financiero y todo lo demás, es una oportunidad, y muchas veces son oportunidades de poder crecer, como tal vez a veces también son no tanto oportunidades, porque nosotros somos un país de repente, no sé si decirle tercermundista o ya de segundo mundo, ¿no? Que estamos por ahí por el segundo mundo, pero con esta crisis no sé si hemos vuelto al tercero, pero comparado con un país de primer mundo, entonces a veces mayormente las empresas cuando vienen a un lugar tratan de a veces de adquirir o de comprar y como que de suprimir la competencia, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde el tipo de vista de oportunidades también, porque como yo les digo, ahora es mucho más fácil poder importar. Supongamos en el gas, acá hay empresas que se dedican a traer tubería, ¿no? A traer accesorios, todo para el gas. Entonces, es mucho más fácil porque no es necesario que tú te vayas, por ejemplo, ahora normalmente se trae de la China, se trae de España, de México. No es necesario que tú vayas, sino solamente a través del internet tú puedes comprar mercadería, puedes vender y también, ¿no? Tu negocio puede crecer solo con un clic, ¿no? Eso sí es cierto, eso no lo podemos negar, ¿no? Es decir, el mundo cada vez está más cerca a través de la tecnología, a través de las comunicaciones, a través del internet, ¿no? Todo eso ha acercado al mundo, ¿no? Y la tecnología que anteriormente también tardaba muchos años en llegar a países así como Perú, ahora no tarda mucho, ¿no? Si de repente, a ver, un ejemplo, ¿no? Sale el iPhone 12 en Estados Unidos hoy día, ¿no? En una semana ya está en Perú vendiendo. O sea, es decir, eso sí no lo podemos negar. Entonces eso también genera oportunidades de poder crecer. En este caso a la empresa nosotros también, ¿no? De poder crecer sí genera oportunidades. También genera oportunidades de que nuevas empresas de repente se dediquen a importar lo que es la tubería, los accesorios, y haya más competencia también, porque normalmente el mercado de gas es muy cerrado, ¿no? Son 2 o 3 empresas que manejan casi el 90% de todo lo que es la tubería y accesorios de PLP o de cobre para lo que es el gas, ¿no? Y antes era más limitado, antes era uno, después apareció otro segundo, ahora un tercero. Y al haber más competencia, de hecho que hay más oportunidades de poder adquirir tanto la mercadería a mejor costo, tener mejores rendimientos, tener mayor utilidad, mayor ganancia.
Y también si nosotros, como le decía, queremos sacar una pregunta, queremos traer inversión, poder, por ejemplo, abrir nuestra, y supongamos, para poder poner gas a los barcos, ¿no? O a las lanchas, ¿no? Estamos hablando de consumo humano, no de grandes, o de los camiones o buses. Entonces, a través de esta globalización podemos tener contacto con empresas y a través de un clic, no es necesario de ir, y a través del teléfono, y poder comunicarnos y poder de repente hacer alianzas y poder traer inversión. Eso sí creo que no hay duda de eso, jóvenes. Cada vez la tecnología y todo este mundo globalizado está trayendo oportunidades, pero también no solamente va a traer oportunidades, sino también va a traer de repente algunas cosas que van a afectar también a la industria, ¿no? Peruana, ¿no? Ya hemos visto en su momento, cuando recién se aperturó el mercado, cómo la importación china de ropa, zapatos, trajo abajo a la industria peruana, ¿no? Hasta la fecha no se recupera, ¿no? Porque no se puede competir con el dumping, no se puede competir con precios subvaluados. Entonces, todas esas cositas, hay ventajas y también va a haber desventajas, como en todo proceso, ¿no? Que de repente que se comience a generar, ¿no? En este tiempo de la globalización también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Está en nosotros poder tomar las oportunidades, pues, chicos, ¿no? Ustedes también están mucho más que yo, ¿no? Yo tengo ahora una hija ya de 3 años, maneja el celular más que yo, ¿no? Y nosotros hace años, cuando yo tenía 3 años, a la escuela teníamos nuestro televisor blanco y negro, ¿no? Para cambiar canal tenías que con tu manija, ¿no? Para dar vuelta, para que cambies, ¿no? Poco a poco ha ido evolucionando todo, ha ido cambiando todo. Y ustedes son, bueno, no sé si son millennials, no sé cómo lo llamarán ustedes, creo que es la generación del 21, ¿no? No creo, ¿no? Pero, pero sí, chicos, ustedes están llamados a hacer el cambio acá, ¿no? A buscar nuevas estrategias, nuevas visiones, digamos. Como dijo Manuel González Prada, ¿no? Jóvenes a la obra, viejos a la tumba, ¿no? Ya estamos en camino por ahí. Adelante, chicos, sigan ustedes, bueno, la verdad, sigan adelante con esta linda carrera que han elegido de ser contadores. Muchas gracias. Ha sido muy grato de escuchar sus palabras y la manera que usted considera de hacer crecer su negocio. Muy interesante. Con esto hemos finalizado la ronda de preguntas y agradecerle a usted por su tiempo que nos ha brindado y las palabras que nos ha dado, que han sido muy inspiradoras y satisfactorias de escuchar. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la oportunidad también. Muchos éxitos y muchas bendiciones también. Todos sabemos que la contabilidad es una ciencia. Es la ciencia que nos brinda información acerca de los hechos o sucesos económicos, financieros y sociales acaecidos en una entidad. Es decir, nos brinda información acerca de los bienes, del dinero y de las relaciones sociales que mantiene la empresa con los trabajadores, los proveedores o inclusive los consumidores. Misma información que nos permite hacer frente al delicado y complejo que es el proceso de la toma de decisiones por parte de los órganos ejecutivos, que son aquellos quienes conducen el destino de la empresa y la pueden enrumbar hacia la excelencia, hacia la mejora. En este punto, una idea muy importante de la cual me gustaría resaltar es que la contabilidad es una ciencia, tal como lo mencionaba el señor Jover. Muchas personas a lo largo de los años han puesto en tela de juicio el carácter de ciencia que se le ha atribuido a la contabilidad, afirmando que no, que la contabilidad no es una ciencia. Pero en esta oportunidad yo puedo afirmar que sí, en efecto, la contabilidad es una ciencia. ¿Y por qué puedo afirmar que la contabilidad es una ciencia?
porque para que algo sea catalogado de ciencia debe poseer principios, normas o leyes. Y en este caso la contabilidad sí los cumple, como por ejemplo posee el principio, posee normas, posee leyes, posee un campo de aplicación que son las empresas, tanto privadas o empresas nacionales, es decir, la contabilidad es diversa. Además, posee un objeto de estudio, que es el patrimonio de toda empresa. En este contexto también puedo decir entonces que la contabilidad es la ciencia del control y de la comunicación por excelencia. ¿Y por qué del control o por qué de comunicación? Pues porque desde que apareció el hombre, la contabilidad se ha dedicado a ordenar y a controlar todas sus actividades mercantiles. Sin contabilidad no existiera el control, sin control no existiera empresa. ¿Y por qué de la comunicación? Pues porque los mismos hechos o transacciones que registra la contabilidad son quienes serán analizados y comunicados a los diferentes órganos ejecutivos para que de acuerdo a esta situación tomen las medidas necesarias para lograr el bienestar y la salud de la empresa. En este sentido, es muy importante que los contadores mantengan la precisión y la rigurosidad al momento de registrar todas sus transacciones o de realizar estados financieros o actividades de esta misma índole, ya que los estados financieros son el fiel reflejo de cómo se encuentra la empresa en un determinado periodo. Esto es muy importante, ya que como nos mencionaba en un ejemplo el señor Jover, donde sucedió que uno de sus compañeros del área de caja y bancos se le olvidó registrar su información a tiempo. ¿Y qué sucedió al final? Pues sucedió una serie de problemas para la entidad donde trabaja. Es que es muy importante este registro, porque como es sabido, la contabilidad cumple una de las funciones primordiales, que es a través de sus registros o sus libros contables, sirve como prueba fehaciente de la legibilidad, que tiene la empresa, ya que el Estado, a través de sus instituciones, reconocen a estos como legales. Además, sirven de prueba ante los diferentes juicios que éste les impone a la empresa. Otra de las funciones también muy importante que cumple la contabilidad es de poder asesorar. Brinda asesoría a los órganos ejecutivos, les ayuda a identificar sus fortalezas y sus debilidades, haciendo positiva la gestión. Depende si la información es veraz, es una información trabajada con precisión y detalle, ayudará a la mejora de la empresa. Pero si una información es trabajada sin detalle, sin ser minuciosos, pues no ayudará, en cambio afectará de manera negativa a una entidad. Es por ello que un contador o la persona que desarrolle la contabilidad debe cumplir con ciertas características al momento de registrar información, como por ejemplo ser extremadamente cuidadoso, ser muy estricto, muy riguroso, sobre todo muy responsable. Y una de las características más importantes que debe mantener y que debe siempre tener en cuenta es que para hacer contabilidad se necesita mucha imaginación y demasiado razonamiento para poder con ello cumplir en los 4 pilares en los que se sustenta la información contable. Es decir, que debe ser verdadera, veraz, debe ser clara, transparente, debe ser suficiente, solamente la que se necesita, y debe ser oportuna, que llegue a tiempo. Solo cumpliendo con esos 4 pilares y siendo un contador muy estricto, muy riguroso al momento de realizar nuestro trabajo, lograremos de la contabilidad la mejor arma para la planeación y el control, porque recordemos que la contabilidad es la columna vertebral de todas las empresas. Muy buenas tardes con todos. Bueno, en lo que concierne a la segunda pregunta, que
nos dice, considera que es importante la implementación de un software en una empresa o simplemente es necesario mantener el uso de un registro manual. Bueno, basándonos en el día de hoy, en esta época, en este tiempo, el uso digital y o tecnológico nos habla o se afirma que ha facilitado mucho en el labor del contador, que la inteligencia artificial ha favorecido en el labor del contador. ¿De qué manera? Ayudando en que estas actividades contables sean más sencillas y que nos dé tiempo para el análisis y para el análisis de los datos o de los resultados, para la toma de decisiones estratégicas y para una proyección futura de la empresa, es decir, tratar de que la empresa en sí crezca. Ya, lo que nos respondió el entrevistado nos dijo que sí, él considera que es importante la implementación de un software en una empresa, ya que agiliza la obtención de la información y los resultados. Bueno, esto a diferencia de un registro manual, y efectivamente tiene razón. Para eso está hecho la tecnología, los software, para que faciliten las diferentes funciones, las diferentes ecuaciones, los diferentes problemas que surgen numéricamente, ya que en contabilidad, en actividades contables, encontramos las sumas, las restas, a veces la multiplicación, también están las divisiones, que, por ejemplo, tú al tener un problema que de suma, que es extremadamente la cifra es grande, vas a tener que demorar un determinado tiempo para poder obtener la respuesta. En cambio, una calculadora es sumamente grande la diferencia, ya que lo hace en milisegundos. Por eso, la tecnología en sí y los softwares están hechos para que faciliten las cosas al ser humano, para que lo haga más sencilla y para que el ser humano se adapte a ese tipo de actividad, o sea, que lo hace más rápido y él se encarga de interpretarlo. Por eso, hoy en día, la tecnología es considerada muy importante y digo que es muy necesario en una empresa la implementación de un software porque ahí nos va a ayudar en los cálculos de los balances, en los inventarios, en diferentes otras cosas de las actividades contables. Bueno, no solo hablamos de contabilidad, cuando hablamos de tecnología hablamos de todas las labores que hay en el mundo que van a facilitar su desarrollo. Bueno, en sí lo que busca la inteligencia artificial es que ayude al ser humano, que los dos vayan de la mano y esto implica que el ser humano se guía a través de la tecnología, o sea, aproveche su uso. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se puede apreciar su uso? Ayudándole en sus actividades, haciéndole más sencillas, haciéndole más viable, haciéndole más confiable, haciéndole más rápido y ayudando y de esa manera obtener más tiempo para su análisis. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la pregunta 3. Bueno, yo soy Cárdenas Danta Holfin Peckenbauer. La pregunta 3 nos dice: ¿cómo minimiza el riesgo de cometer errores en tu trabajo? ¿O puede describir alguna situación en la que ayudó a reducir costos? Bueno, para que la empresa controle sus ingresos y gastos es necesario crear o planificar un mecanismo o un proceso con respecto a la gestión de los errores más frecuentes de pago y costos y cobro, por así decirlo. Es decir, los cobros de los clientes en cuanto a las facturas y de los pagos a los proveedores por servicios variados. Bueno, el entrevistado nos habla sobre mecanismos de pagos y compras de ventas. Esto tiene que ver mucho con
Control de inventarios. También nos menciona que cuando trabajaba en una distribuidora, la gran fortaleza de la distribuidora era el gran control de inventarios. De esa manera, la distribución de pagos y compras eran equilibradas y registradas o efectuadas al mínimo, lo que se podría decir que reducía los costos. Bueno, también es importante, para mantener el balance correcto, es importante el control alimentario, ya que nos permite tener un balance correcto de existencias en los almacenes, algo que evita perder una venta porque ya que de repente no se tiene suficiente inventario, o también nos evita desconocer qué productos se venden más y qué productos se venden menos. Además, es muy importante porque ya que permite a las empresas tener un inventario controlado, vigilado y ordenado, ya que la finalidad es distribuir y abastecer de forma adecuada el material del que se dispone. Sin duda alguna, para cualquier tipo de empresa se hacen necesarios los inventarios, puesto que son estos los que van a permitir tener control de la mercancía, hacer que los clientes estén satisfechos con su servicio brindado, generar reportes de la situación económica del negocio. También debemos tener presente de el no tener un inventario y no tener registrado en ese inventario lo que se necesita puede llevar el paro de producción a la empresa a la cual le tenemos que abastecer de dicho artículo. Bueno, como mencionaba el entrevistado, un control de inventarios en sí es muy importante, ya que nos permite tener controlado todos los registros de ventas y compras que la empresa obtuvo durante una actividad, que en sí esa actividad serviría como beneficio para la empresa, para que crezca de manera positiva, por así decirlo. Bueno, también debemos tener en cuenta que un control de inventarios bien ordenado nos permite identificarlos en los puntos de costes y compras que se debe mejorar, o se debe minimizar, o se debe maximizar, lo que en sí puede ayudar o no al desarrollo de la empresa. También podemos decir que este control de inventarios permite llevar una producción muy positiva, y también nos permite a la empresa tener una gran reputación, ya que los clientes saben, ¿no?, lo que la empresa efectúa y registra dentro de sus inventarios, que de manera así ayudan en su beneficio. Bueno, finalmente se puede decir que tanto el control de inventarios y tener un mecanismo que ayude a crear un proceso de registros de compras y ventas ayuda mucho a la empresa. La situación por la cual atraviesa nuestro país es grave. Durante el 2020 sufrimos una de las grandes caídas de nuestro PBI debido a las medidas tomadas por nuestro expresidente Martín Vizcarra, que tal vez fueron necesarias, pero llevaron a una disminución del 18% del PBI en el último mes de confinamiento. Esas cifras, esos datos fueron los que alarmaron a las autoridades y nos llevaron a crear un plan para lograr la reactivación económica. Y ello nos motivó a plantearse el objetivo de que en el 2021 se pueda lograr un aumento del 10% de nuestro PBI. En tal sentido también
Proinversión, que es una entidad que trabaja para el Estado y que promueve la inversión tanto pública como la inversión privada, nos plantea que en este escenario de drástica recaída de la economía peruana, es importante promover la inversión en nuestro país, pues ello nos ayudará a la generación de riquezas, así como también al aumento de los empleos. En ese sentido, y captando la idea de proinversión, la ex ministra María Antonieta nos plantea que el Perú es uno de los escenarios muy ricos y muy llamativos en cuanto se refiere a la inversión extranjera, pues poseemos diversos recursos que nos brinda nuestro medio. En tal sentido, es importante también definir qué es un inversionista, a qué llamamos inversionista. Pues un inversionista es un tercero el cual inyectará capital o dinero a nuestra empresa para lograr la tan ansiada recuperación si es que la empresa se encuentra mal, o el surgimiento, resurgimiento de la empresa si es que ésta está bien para poder potenciarla. En este contexto, el señor Jover nos mencionaba que él tenía una idea de emprendimiento en su negocio, en la empresa Arigas Conexiones S.A., pues se buscaba la implementación del gas natural en los camiones, en los buses que existen a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? Entonces, él también nos planteaba que para que logre esta meta era muy costoso, pues necesitaba de diversos instrumentos, diversos medios en los cuales no podría tener acceso, debido a que su economía no lo permitía. Entonces, el señor Jover reconoce también que es muy importante la inversión dentro de este proyecto que tiene, pero para que el señor Jover pueda atraer a los accionistas, ya sea extranjeros o ya sea inversionistas nacionales, debe tener en cuenta dos factores muy esenciales. La primera, que debe contar con un plan preciso, un plan conciso, y la segunda es que su experiencia jugará un rol muy importante en ese ambiente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el señor Jover para crear el escenario perfecto y poder atraer a inversionistas dentro del Perú o tal vez a inversionistas extranjeros para poder promocionar y poder llevar a flote su negocio? Lo primero, como ya lo mencionaba, debe tener un plan conciso y preciso acerca de la idea del negocio que desea formar o del cual desea una inyección de capital. Segundo, este plan debe ser un plan innovador, un plan novedoso, el que permita diferenciarlo de las demás empresas o de los demás rubros existentes. Asimismo, debe contar con políticas de privacidad rigurosas y políticas de comunicación. Debe crear un ambiente necesario, un ambiente amigable para el accionista y ofrecerle un buen incentivo y los motivos por el cual le convendría invertir en su empresa y no en la competencia. Asimismo, basados en que estamos en la época de la digitalización, de la comunicación y del Internet, el señor Jover puede utilizar en su empresa, y no solo él, las demás personas que buscan a un inversor en su empresa, pueden utilizar las redes sociales, hacer campañas, hacer publicidad de su nueva idea, de la idea innovadora que tiene. Puede utilizar la red de contactos que él tiene para contactar a personas interesadas en este rubro. Asimismo, debe diferenciarse de los demás, debe buscar llamar la atención, para que así el señor Jover y las demás personas interesadas en atraer inversión hacia sus negocios, hacia la nueva idea que tienen de emprendimiento, lo puedan lograr, porque con la inversión, ya sea extranjera, ya sea nacional, van a poder sacar a flote ese pequeño emprendimiento que ellos tienen. Continuando con la explicación, en relación a la quinta pregunta planteada al gerente comercial Jover César Merá, vamos a explicar antes de eso cuáles son las oportunidades que ha traído la globalización a las empresas desde el punto de vista tecnológico. Esta expansión
conocida también como globalización tecnológica, ha impactado a las organizaciones a nivel mundial. Es por eso que las empresas deben adaptarse a este nuevo entorno, de la manera que deben comprometerse de manera concertada con la globalización, a través de... A la tecnología se le considera como un recurso muy fundamental para las empresas y mucho más para las que se encuentran en el proceso de crecimiento. También se le considera como una herramienta fundamental para el proceso y la mejora y la optimización de la producción, de la organización, de las ventas, de la comunicación, entre otros. Y una de las ventajas es que hace que sean más competitivas, y esto va a permitir mayores ventas, mayores producción, mejores ganancias y la va a ubicar en un buen puesto en el mercado laboral. Tenemos a las inversiones en infraestructura. Las empresas no deben ser conformistas. Por ejemplo, si es una empresa y maneja de forma manual y no usa las tecnologías, esto le puede perjudicar, ya que los competidores, las demás empresas, se encuentran en continua innovación y le van a perjudicar, ya que le pueden hacer de lado en el mercado laboral. Es por eso que se debe invertir, porque estos gastos son gastos que se tienen que hacer para que funcione la empresa, para que genere mayores ventas, mayores productividad, y es muy importante que invierta en la infraestructura. Tenemos a mayor productividad. Esto va a beneficiar, ya que una empresa, más antes, a los trabajadores tenían más horas de trabajo. Y en esta vez, por la implementación de la tecnología, hace que se reduzca el trabajo manual de los trabajadores. Incluso se usa como sistemas, así como el sistema contable, que el contador va a hacer un rápido trabajo y en cuestión de segundos va a obtener la información. También los trabajadores van a rendir, van a dar una mayor productividad y se van a envolver de manera eficaz en el lugar donde trabajan. Se debe tener en cuenta la ERS, ya que debe adaptarse a cada empresa, porque si se le adapta y no tiene nada que ver, puede perjudicar y no sería de nada de gran ayuda. Por eso tienen que adaptarlo a la empresa donde se quiere implementar esto. Adiós a las barreras de comunicación. Esto nos dice que, por ejemplo, antes se comunicaba con el empleador ejecutivo mediante el teléfono o mediante una llamada, en dichos términos más breves. En estos tiempos, gracias a la tecnología, tiene una diversa fuente en la que se puede comunicar. Los órganos ejecutivos con los empleados. Ya puede ser por los correos, las videoconferencias, como utilizamos en estos tiempos los WhatsApp, o muchos entre otros. Esto también no solamente va a beneficiar desde el punto del trabajador, ¿no?, o con el ejecutivo, sino que va a permitir a la empresa que se comunique con los clientes, con los proveedores o con los accionistas que se están invirtiendo en aquella empresa. También, gracias a estas barreras de comunicación, se puede traer inversionistas del extranjero a esta empresa. Y ya no es necesario ir o mandarle una carta pidiéndolo o informándole sobre algún movimiento de la empresa, sino que ya solamente mediante estas plataformas se va a comunicar más rápido, dándole una clara situación en la que se encuentra la empresa. Ayuda también a tomar mejores decisiones. Esto ya que el tiempo es un recurso muy fundamental en estos tiempos, en el cual los órganos ejecutivos que se encargan en la toma de decisiones en una empresa van a ser ayudados gracias al contador que le va a propiciar esa información de manera rápida, de manera confiable y veraz, para que ellos tomen las acciones adecuadas con respecto a la marcha de la empresa o para el funcionamiento de la empresa, para que esta empresa esté en continuo crecimiento y se desarrolle económicamente. De acuerdo con el gerente comercial Jovel César Terán, podemos afirmar que la globalización es muy importante, ya que permite las relaciones con otros países desde el punto de vista económico, social, político, entre otros. Por eso,
Nosotros en nuestra pregunta hemos creído conveniente implementar el ámbito de la tecnología, en el cual quisimos saber las expectativas que tiene el gerente acerca de la importancia de la tecnología en la empresa. Y concordamos con ellos ya que dice que la implementación de la tecnología es muy importante, como nos recalca que ya no es necesario viajar a otros países para comprar mercaderías o vender nuestros productos en los mercados internacionales. Por eso podemos decir que sí es muy importante, es una oportunidad que la tecnología se ha implementado en una empresa, ya que permite desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista, a la mejora de la empresa. Y también no nos olvidemos que el software contable ha sido de gran beneficio para una empresa, no solamente para el contador, sino para la empresa. Entonces, todas estas características, todas estas oportunidades que nos ha dado la tecnología a la empresa ha sido para lograr la eficacia, la competitividad de la empresa. Muchas gracias.